Dios está aquí. Venid adoradores, adoremos a Cristo Redentor. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecid al Señor. Honor y gloria a ti, Rey de la gloria. Amor por siempre a ti, Dios del amor. Bendito, adorado y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito, adorado y alabado. Bendito, adorado y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito, adorado y alabado. Bendito, adorado y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito, adorado y alabado. Nos reunimos en actitud de adoración ante el sacramento admirable de la Eucaristía, por el cual Cristo permanece realmente presente entre nosotros. Que nuestra plegaria nos ayude a comprender cada vez más el don que el Señor nos ha hecho de su cuerpo y de su sangre, para que siempre que participemos del convite pascual seamos conscientes de la gracia que se nos da. Tú eres el verdadero pan bajado del cielo. Tú eres el verdadero pan bajado del cielo. Señor Jesucristo, te alabamos por tu generosidad de espíritu y por tu amor por nosotros. Tú eres el verdadero pan bajado del cielo. Señor Jesucristo, nuestro Redentor, te damos gracias por tu voluntad de permanecer entre nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tú eres el verdadero pan bajado del cielo. Señor Jesucristo, te bendecimos porque los que comen de tu carne y beben de tu sangre nunca más padecen hambre y sed, pues son alimentados de vida eterna. Tú eres el verdadero pan bajado del cielo. Señor Jesucristo, te adoramos porque en la fracción del pan nos has revelado que el Padre de los cielos cuida de las necesidades espirituales y materiales de sus hijos. Tú eres el verdadero pan bajado del cielo. Señor Jesucristo, pastor de la Iglesia, que preparas una mesa ante nosotros y te nos das a ti mismo como alimento, guíanos por los caminos de tu justicia, para que arrancados de las tinieblas y sin temer mal alguno, podamos gozar para siempre del descanso de la casa del Padre. Tú eres el verdadero pan bajado del cielo. Señor Jesucristo, te adoramos presente en la Iglesia, tu cuerpo místico y sacramento universal de salvación. Tú eres el verdadero pan bajado del cielo. Soberano Señor sacramentado, presentes estamos ante tu divina persona, no por nuestros méritos, sino por tu infinita misericordia, para adorarte y reconocer tu presencia en medio de nosotros. Gracias, Señor, queremos adorarte por los que no te adoran, bendecirte por los que no te bendicen, expiar nuestros propios pecados con íntimo dolor del corazón y desagraviarte por todos los que en el mundo se cometen. Unir nuestras intenciones y súplicas con las tuyas y hacer que desciendan sobre la tierra las bendiciones de tu misericordia. Mas como dijiste, pidan y recibirán, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Llamamos ahora a la puerta de tu sagrado corazón, suplicándote por intercesión de María Santísima y de nuestros santos protectores, que nos recibas y nos protejas. Como Padre amoroso y misericordioso, te presentamos con humildad y confianza nuestras necesidades. Acógelas favorablemente, si convienen a tu gloria y a nuestra salvación eterna. Amén. Divino Salvador de los hombres, cubiertos de humildad nuestro rostro nos postramos a tu presencia soberana. Permítenos que unamos nuestros sentimientos a los tuyos, nuestras lágrimas a las tuyas, las que brotaron por nuestra causa de tus santísimos ojos, a la sangre que amorosamente vertió tu divino corazón. Te rogamos, Jesús, por los que nos ruegan, te bendecimos por los que no te bendicen, y te adoramos por los que profanan tu santa presencia, y con toda la fuerza de nuestro corazón deseamos bendecirte y alabarte en todos los momentos de esta oración. Suba, Señor, hasta ti el doloroso grito de expiación y arrepentimiento que el pesar arranca de nuestros contritos corazones. Por nuestros pecados, por los de nuestros padres, hermanos y amigos, y por los de
del mundo entero. Perdón, Señor, perdón. Perdón, Señor, perdón. Por nuestros sacrilegios, odios y rencores. Perdón, Señor, perdón. Por las blasfemias, por la profanación de tu santo nombre. Perdón, Señor, perdón. Por las impurezas y escándalos. Perdón, Señor, perdón. Por los hurtos e injusticias, por las debilidades y respetos humanos. Perdón, Señor, perdón. Por la desobediencia a la Santa Iglesia y el rechazo a tus santos mandamientos. Perdón, Señor, perdón. Por la infidelidad de los esposos, por la negligencia de los padres, por las faltas de los hijos. Perdón, Señor, perdón. Por los atentados cometidos contra tus ministros consagrados. Perdón, Señor, perdón. Por las persecuciones levantadas contra los obispos, sacerdotes, religiosos y vírgenes consagradas. Perdón, Señor, perdón. Por la profanación a las santas imágenes y a tus templos, por el abuso y la falta de respeto en la recepción de tus sacramentos y por los ultrajes a la Sagrada Eucaristía. Perdón, Señor, perdón. Por los justos que vacilan, por los pecadores que se resisten a la gracia y por todos los que sufren. Perdón, Señor, perdón. Perdón, Señor, y piedad para el más necesitado de tu gracia, que tu luz no se aparte jamás de nosotros. Amén. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús añadió: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí diciendo: ¿Cómo puede éste darnos a comer su propia carne? Jesús les contestó: Les aseguro que si no comen la carne y no beben la sangre del Hijo del Hombre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como yo vivo por el Padre que tiene vida y me ha enviado, también el que me coma vivirá por mí. Este pan es el que ha bajado del cielo, no como aquel pan que comieron sus padres y murieron. El que coma de este pan vivirá para siempre. Jesús dijo todo esto cuando enseñaba en la sinagoga de Cafarnaúm. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Meditación. El auténtico sentido de la Eucaristía se convierte de por sí en escuela de amor activo al prójimo. Ofrecer de verdad el sacrificio de Cristo implica continuar este mismo sacrificio en una vida de entrega a los demás. Así como Él se ha ofrecido en sacrificio bajo la forma de pan y vino, así debemos darnos nosotros con fraterno y humilde servicio a nuestros semejantes, teniendo en cuenta sus necesidades más que sus méritos y ofreciéndoles el pan, o sea, lo más necesario para una vida digna. El cristiano no ha inventado la comida ni el banquete porque son elementos constitutivos del existir humano, son necesidades vitales. Su riqueza de contenido se manifiesta no tanto en el hecho material de comer y beber, sino en el hecho de comunicar, compartir y fraternizar. Para el cristiano con la conciencia de que es miembro del cuerpo místico de Cristo, el poder celebrar el banquete eucarístico es un privilegio, pero también una interpelación. El pan y el vino que presentamos en el altar nos están remitiendo a esa comida o bebida que debiera estar en la mesa de todo ser humano, porque hay muchos hombres y mujeres que no pueden disfrutar de tal derecho, bien porque no tienen qué comer o porque les falta con quien compartir, lo cual representa una clamorosa injusticia. La Eucaristía actualiza la diaconía o servicio de Cristo y es lugar de renovación de la misión de la Iglesia, sobre todo a favor de los más necesitados. Por eso la Eucaristía es escuela, fuente de amor y diaconía que necesariamente tiende a realizarse en la vida. Esto supone que en la Eucaristía y por la Eucaristía sean promovidos los valores de acogida fraterna,
de solidaridad y de comunicación de bienes. Este testimonio de amor es un elemento indispensable de la verdadera evangelización. Bendito, adorado y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito, adorado y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito, adorado y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Adoremos al Señor en unos minutos de silencio.
Pan transformado en el cuerpo de Cristo, vino transformado en la sangre del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Cristo nos dice: tomen y coman, esto es mi cuerpo que ha sido entregado. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. A las sagradas solemnidades únanse las alegrías y del corazón resuenen los himnos. Retírese lo antiguo, que todo sea nuevo, los corazones, las voces y las obras. Celebremos la memoria de la última cena en que creemos que Cristo dio de comer a sus discípulos el cordero y el pan ácimo, según la ley dada a nuestros antiguos padres. Después de comer el cordero figurativo y terminada la cena, creemos que el cuerpo del Señor fue dado a los discípulos por sus propias manos y dado tan entero a todos como a cada uno de ellos. Dio a los débiles el alimento de su cuerpo, dio a los tristes la bebida de su sangre, diciendo: tomen el cáliz que les entrego y beban todos de él. Así instituyó este sacrificio cuyo ministerio quiso confiarlo a los presbíteros, a quienes compete el tomarlo y darlo a los demás. El pan de los ángeles es hecho pan de los hombres. Da el pan celestial fin a todas las antiguas figuras. Oh cosa admirable, que coma al Señor el pobre, el siervo y el humilde. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh buen Jesús, sacerdote eterno y pastor, que desde esta hostia consagrada ruegas al eterno Padre por nosotros, acoge benignamente las súplicas de todos los que en espíritu y en verdad te adoramos y te reconocemos como nuestro pastor y sacerdote, a quien encomendamos a aquellos a quien tú has elegido como pastores de la Iglesia. Digamos juntos: dales tu gracia, Señor. A nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que lo llenes de tus dones, dales tu gracia, Señor. A los cardenales y representantes pontificios, dales tu gracia, Señor. A los arzobispos y obispos, dales tu gracia, Señor. A los sacerdotes párrocos, a los sacerdotes vicarios, a los sacerdotes directores de los seminarios, a los sacerdotes directores espirituales, a los sacerdotes religiosos, a los sacerdotes diocesanos, a los sacerdotes confesores, a los sacerdotes predicadores, a los sacerdotes misioneros, a los sacerdotes pastores, a los sacerdotes encargados de los hospitales, a los sacerdotes enfermos, a los sacerdotes ancianos, a los sacerdotes aislados, a los sacerdotes jóvenes, a los sacerdotes perseguidos y calumniados, a los sacerdotes en peligro, a los sacerdotes tentados, a los sacerdotes en pecado, a los sacerdotes difuntos, a los seminaristas y aspirantes al sacerdocio, a todos los sacerdotes. Oh corazón de Jesús, corazón lleno de celo por la gloria del Eterno Padre, te rogamos por todos los sacerdotes para que el Espíritu Santo los posea y que por ellos se renueve la faz de la tierra.
También escucha nuestra oración para que envíes obreros a tu mies y así florezcan las vocaciones consagradas que trabajen con entusiasmo en tu iglesia. Oh Jesús, Pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, gemimos en la orfandad. Danos vocaciones, danos muchos y santos sacerdotes, danos muchos y santos religiosos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María, tu dulce y santa Madre. Amén. Les diste a comer el pan del cielo, que contiene en sí todo deleite. Oremos. Oh Dios, que bajo este admirable sacramento nos has dejado el memorial de tu pasión, concédenos, te pedimos, venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que sintamos continuamente en nuestras almas el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea su sacratísimo corazón, bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo defensor. Bendita sea la Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendita sea María, Madre de la Iglesia. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos.
hacia ti, morada santa, hacia ti, tierra del Salvador. Peregrinos, caminantes, vamos hacia ti. Celebramos el primer domingo de Cuaresma, en el que desde el ejemplo ofrecido por nuestro Señor Jesucristo comienza el venerable sacramento anual de la observancia cuaresmal. Y ofrecemos esta Eucaristía en acción de gracias a nuestro Señor Jesucristo por el cumpleaños de Alfonso Caicedo e intención de la familia Palma Rojas. En acción de gracias a nuestro Señor Jesucristo por la salud, estudios y trabajos de la familia Velázquez Caballero. A nuestro Señor Jesucristo por la salud y recuperación de Leonor Buitrago, intención de sus familiares. A Santa Marta por protección y a San Pancracio por el trabajo, intención de Claudia Patricia Osorio. A nuestro Señor Jesucristo por la salud y recuperación de Lucía Palma, Elsa Amalia González, intención de la familia Palma Rojas. Por todas las benditas almas del purgatorio, intención de Magdalena Galindo. Por todas las benditas almas del purgatorio, intención de Miriam Briñez. Por el eterno descanso de Teodoro Chivatá Cifuentes, José Teodoro Chivatá Galindo, Ignacio Cortés Vega, Carmen Rosa, Tomás, Fidel Eduardo y Alicia Galindo, intención de Magdalena Galindo. Por el eterno descanso de Alfonso y Eliseo Rodríguez Marín, Guadalupe Sierra, Heraclio Jiménez, Marta Elisa Rodríguez, Anatilde y Cristina Coca, Oliva y Arnulfo Jiménez, intención de Estefanía Jiménez e hijos. Por el eterno descanso de Clara Isabel Rojas de Palma, al cumplir 19 meses de fallecida. María Santos Urrego, Néstor Carlos Reyes García, Marta Lucía Rojas de Palma, Julio Hernán Vera, Rosalba Sepúlveda, Mauricio Vera, Néstor Palma Arteaga, Matías Fernández, Juan Carlos Reyes García, Belarmina García, Waldo Rojas, Manuel Díaz, Beatriz Rojas Urrego, Yesid Saavedra Quirós, Paola María Caicedo, Alejandro Álvarez, Joselín González, Genoveva Fonseca, intención de la familia Palma Rojas. Por el eterno descanso de María Alicia Rivero Rojas, intención de sus hijos. Por el eterno descanso de Juan Bautista Ardila Plata, al cumplir 9 años de fallecido, y Margot Ramírez de Ardila, al cumplir 6 años de fallecida, intención de su hijo Carlos Ardila. Por el eterno descanso de Ana Cáceres de Cómbita, al cumplir 14 años de fallecida, intención de su hija Liliana Cómbita y demás familiares. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con todos ustedes. Muy queridos hermanos, en el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Hoy vengo ante ti, estoy frente a tu altar, te quiero pedir disculpas, pues te he vuelto a fallar. Tú que eres tan grande, concédenos el perdón.
de mí, Señor, ten piedad de mí, oh Cristo, ten piedad de mí, Señor, ten misericordia de mí, ten piedad de mí, Señor. Oremos. Al celebrar un año más la Santa Cuaresma, concédenos, Dios Todopoderoso, avanzar en la inteligencia del misterio de Cristo y vivirlo en su plenitud. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Escuchemos atentos la palabra de Dios. Del libro del Génesis. El Señor Dios modeló al hombre de arcilla del suelo, sopló en su nariz un aliento de vida y el hombre se convirtió en ser vivo. El Señor Dios plantó un jardín en Edén, hacia oriente, y colocó en él al hombre que había modelado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles hermosos de ver y buenos de comer. Además, el árbol de la vida en mitad del jardín y el árbol del conocimiento del bien y el mal. La serpiente era el más astuto de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer: ¿cómo es que os ha dicho Dios que no comáis de ningún árbol del jardín? La mujer respondió a la serpiente: podemos comer los frutos de los árboles del jardín, solamente del fruto del árbol que está en mitad del jardín, nos ha dicho Dios: no comáis de él ni lo toquéis, bajo pena de muerte. La serpiente replicó a la mujer: no moriréis, bien sabe Dios que cuando comáis de él se os abrirán los ojos y seréis como Dios en el conocimiento del bien y el mal. La mujer vio que el árbol era apetitoso, atrayente y deseable, porque daban inteligencia. Tomó del fruto, comió y ofreció a su marido, el cual comió. Entonces se le abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entrelazaron hojas de higuera y se las ciñeron. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. Oh Dios,
Crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso. Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, lo mismo que por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y la muerte se propagó a todos los hombres, porque todos pecaron. Pero, aunque antes de la ley había pecado el mundo, el pecado no se imputaba porque no había ley. Pues a pesar de eso, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, incluso sobre todos los que habían pecado con un delito como el de Adán, que era figura del que había de venir. Sin embargo, no hay proporción entre la culpa y el don. Si por la culpa de uno murieron todos, mucho más gracias a un solo hombre, Jesucristo, la benevolencia y el don de Dios desbordaron sobre todos. Y tampoco hay proporción entre la gracia de Dios, concede y las consecuencias del pecado de uno. La sentencia contra uno acabó en condena total, la gracia, ante una multitud de pecados en indulto. Por la culpa de aquel que era uno solo, la muerte inauguró su reino, mucho más los que reciben a raudales el don gratuito de la amnistía. Vivirán y reinarán gracias a uno solo, Jesucristo. En resumen, una sola culpa resultó condena de todos, y un acto de justicia resultó indulto y vida para todos. En efecto, así como por la desobediencia de un solo hombre, todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo, todos serán constituidos justos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Y después de ayunar 40 días con sus 40 noches, al final sintió hambre. Y el tentador se le acercó y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Pero él le contestó diciendo: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo pone en el alero del templo y le dice: si eres hijo de Dios, tírate abajo,
porque está escrito: encargará a los ángeles que cuiden de ti y te sostendrán en sus manos para que tu pie no tropiece con las piedras. Jesús le dijo: también está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. Después el diablo lo lleva a una montaña altísima y mostrándole todos los reinos del mundo y su esplendor le dijo: todo esto te daré si te postras y me adoras. Entonces le dijo Jesús: vete, Satanás, porque está escrito: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles y le servían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, iniciamos esta primera semana de Cuaresma desde este primer domingo, aunque ya hemos vivido los días anteriores desde el miércoles de ceniza. La palabra de Dios que siempre nos ayuda a comprender lo profundo de todos los asuntos que tienen que ver con nosotros, hoy nos invita para que iniciando esta Cuaresma podamos comprender dónde está el problema que nos tiene en estas. Y entonces para eso tenemos una palabra de Dios selecta, bien escogida por la Iglesia. En la primera lectura tenemos el libro del Génesis capítulo 2, que inicia de esta manera, o el trocito de palabra que nos regala hoy la Iglesia. El Señor Dios modeló al hombre de arcilla del suelo, sopló en su nariz un aliento de vida y el hombre se convirtió en ser vivo. Así comienza para que podamos entender un asunto. El ser humano es sacado de algo que es tremendamente humilde, sacado de la tierra. En latín se dice humus y por eso sale humano, de ahí de esa palabra. El ser humano ha sido creado por Dios, pero de la tierra, de algo que es material, de algo inerte, y lo convierte en ser vivo. Es decir, hay alguien que tiene ese poder para transformar y crear, y Él se llama Dios, o le decimos así. Y entonces, el gran problema es que el ser humano tiene algo que tenemos todos los seres inteligentes y con voluntad. Todos los espíritus creados por Dios también tienen ese mismo problema, y es que cuando uno empieza a ver que uno es un ser vivo, oiga, yo también existo, aquí estoy, aquí me quedo, empieza entonces a tener esa, llamémoslo por ahora, curiosidad. Oiga, qué interesante. Y empieza entonces a hacer unas meditaciones por allá profundas. ¿Y qué pasaría si hago esto? ¿Qué pasaría si hago lo otro? Como alguna vez vi a un niño pequeñito, un bebé, que tenía un martillo en la mano y lo miraba así. Y no era un chipote chillón. Entonces imagine las cavilaciones que podría estar haciendo ese niño. ¿Para qué servirá un martillo? Digamos que pudiese pensar eso. ¿Para qué sirve un martillo entre nosotros? Pero ¿qué tal si yo digo, ¿y qué pasaría si se lo pongo en la cabeza a mi hermanito? El ser humano empieza a hacer ese tipo de cosas. Digámoslo por ahora por curiosidad. ¿Qué pasaría si yo voy y pongo el dedo allá en el enchufe de la corriente? ¿Qué pasaría si pongo la mano encima del fuego de la estufa? Y cosas de esas, cosas que se le pueden ocurrir a uno como ser humano ya desde pequeño. Y cuando va creciendo sigue haciendo exactamente lo mismo. Los seres humanos tenemos eso por allá. Aquí el libro del Génesis lo llama la serpiente. La serpiente es esa cosa que nos hace preguntarnos sobre qué pasaría. Pues eso le pasó también a uno de los grandes angelitos de Dios por allá, que ahora se llama Satanás o Luzbel, bueno, porque tenemos todos lo mismo. ¿Qué pasaría?
Y el gran problema de estos espíritus creados por Dios con grandes poderes, por decirlo así, es que, ¿y qué pasaría si yo me pongo en el lugar de Dios? La palabra nos habla de eso. ¿Qué pasaría si yo me pongo en el lugar de Dios? Que uno coja un martillo, que pregunte por una cosa o lo otra. Digamos que eso hace parte del crecimiento. Pero el gran problema está cuando yo me pregunto como un ser inteligente, yo que ya existo aquí, que estoy aquí presente, ¿qué pasaría si asumo el papel de Dios? Ese es el gran problema que dejó entrar todos los males que tenemos ahora nosotros, porque aquí lo llama el Génesis, esa serpiente, esa preguntica, esa cosa que tenemos todos por allá por dentro, que la serpiente no es el Satanás y ese que conocemos, sino esa fuerza que nos impulsa, porque a él también le pasó lo mismo y cayó y ya no tiene vuelta atrás. Y como dice el libro por allá del Apocalipsis capítulo 12, arrastró con su cola a la tercera parte de las estrellas, o sea, más de uno se dejó tentar con eso. Y también nosotros los seres humanos, ¿qué pasaría si? Y entonces el gran problema del ser humano es cuando ya se mete en los terrenos de Dios. En el libro del Génesis capítulo 11 tenemos ese problema. Oiga, nosotros ya somos numerosos, somos grandes, somos fuertes, tenemos ladrillos y pez. Pez es el petróleo y con algo así, hacían una argamasa que se volvía un concreto bastante fuerte. Entonces tener ladrillos y pez significa ya tenemos el conocimiento y tenemos la tecnología para avanzar y hagamos una torre. La idea de la torre es mostrarnos como los más poderosos de este mundo, y si subimos esa torre y la llevamos hasta el cielo, ¿qué tal desplacemos también a Dios? Esa es la gran tentación del ser humano siempre cuando se mete en esos terrenos. ¿Qué pasaría si yo me pongo en el sitio de Dios? ¿Qué es lo que nos dice aquí el libro del Génesis? Hay un gran jardín y hay muchos árboles deliciosos de frutos buenos para comer. Los frutos que Dios creó, todas esas cosas hermosas, esas cualidades, esas fuerzas, potencias, poderes, todo eso que está aquí lo pinta como un jardín y unos árboles que dan unos frutos exquisitos, y lo único que Dios ha dicho es los árboles de allá del centro, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal, así lo traducen aquí bastante bonito. Pues esos son los únicos que no pueden comer, de resto pueden comer los demás. Entonces, el ser humano, ¿y qué pasaría si yo como esos arbolitos que están prohibidos? El árbol de la vida es tener la vida eterna. El árbol del bien, de la ciencia del bien y del mal. Cuando Dios creaba las cosas, nos decía el Génesis, creó el cielo, las estrellas, el sol, la luna, y Dios se detiene, observa y dice, quedó bien hecho. Creó los animales y las plantas y todo lo demás y quedó bien hecho. Y por último creó al ser humano y le quedó perfecto. Y entonces todo lo que sale de Dios, todo produce bien, todo es bueno. Si miramos un poco en la filosofía clásica allá de la griega y de la que tenemos nosotros en la iglesia, con Santo Tomás de Aquino hasta 1200 y pico, eso es una cosa maravillosa explicando todo esto, los trascendentales del ser, y Dios es el ser absoluto y tiene unos trascendentales, tiene vida, tiene verdad, tiene belleza y una cantidad de cosas. Eso le pertenece solo a Dios y entre ellos está la bondad. Todo lo que hace Dios es bueno y no hay que decir más. Todo lo que produce Dios es bueno. El problema es cuando el hombre dice, ¿y qué tal si yo meto la manito ahí? Y metió la manito. Y adivine qué pasó. Descubrió que meter las cosas en el desorden, en el nuevo orden suyo, porque el ser humano dice, ya no va a ser Dios el que establece lo bueno y lo malo, ahora soy yo y voy a meter mi mano.
y a partir de ahí descubrió que existe el mal, la muerte y otra cantidad de cosas, y eso es lo que venimos llevando a lo largo de los siglos hasta el fin de los tiempos, experimentar ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque no fuimos capaces de quedarnos quietos, no fuimos capaces de aceptar que somos criaturas sacadas de la tierra y que tenemos mucha bondad, mucha cosa buena, pero queremos ir más para allá, sin aceptar el destino que Dios tiene para nosotros, que es excelente. Cuando Dios crea algo, dice la palabra de Dios, o lo dice también San Pablo allá en la carta a los Romanos capítulo 8, versículo 29, Dios nos predestinó a reproducir a su Hijo para que Él fuera el primogénito entre muchos hermanos. Y cuando nosotros somos igualitos a Jesucristo, vamos a tener lo mismo que Dios tiene, su vida divina, su vida eterna y todos esos frutos de todos esos arbolitos bonitos. Ese es el destino que Dios ha puesto en todos y cada uno de nosotros, pero hay que irse por el camino que Él puso, que es un camino bastante particular, a ver si lo alcanzamos a ver allí en el Evangelio. Pero no, el ser humano se fue por otro lado. ¿Qué pasa si yo soy ahora el que dispongo qué es lo bueno y qué es lo malo? Se metió en uno de los terrenos más profundos de Dios. Y el ser humano, cuando decide qué es lo bueno y qué es lo malo, le surge una cosa que le salió ahora a Satanás y la tiene para siempre, es el pecado, como dice por allá uno de los salmos y en los libros sapienciales del Antiguo Testamento, ese gran pecado llamado soberbia. La soberbia no es que me dio una ira y me puse soberbio, no, eso es otra cosa, está energúmeno, que es diferente. Soberbia es que yo soy más grande que Dios y lo quiero desplazar y ponerme en su lugar, porque yo soy más grande. ¿Usted no sabe quién soy yo? Cuando empieza uno a decir esas cosas es porque ya empezó esa soberbia a funcionar, el mismo mal que tiene Satanás y para siempre. Y por eso cuando nos sale esa soberbia y se la ponemos delante de Dios, empezamos a experimentar una cantidad de males. En estos días, ayer precisamente estaba viendo ese video que me pareció bastante curioso, que sale un señor, no sé si es por allá en el Congreso, en la Cámara, bueno, lo que sea, que dice que a partir de ahora nosotros los marihuaneros vamos a hacer las leyes de este país. Ah, caray, vamos a tener otro tipo de experiencias. Vamos a ver cómo se nos va, qué camino abrimos por ahí, qué caja de Pandora, como decían por allá los griegos en su mitología. Abrir esa caja es abrir todos los males, ¿y quién puede tapar esa caja después? Entonces, como esa, hay muchas otras que todos y cada uno de nosotros podemos decir, oiga, ¿y qué pasaría si en vez de que Dios me diga lo que yo tengo que hacer, soy yo el que dispongo? Pues ya va a conocer cierta cantidad de cosas, y no muy buenas, por cierto. Entonces, ahí empiezan todos los problemas, y como nos dice aquí el libro del Génesis, cuando el ser humano, hombre y mujer, se dan cuenta de que se metieron por donde no debían meterse, se dieron cuenta, se les abrieron los ojos, están desnudos, es decir, no tienen nada. Filosóficamente hay una palabrita que dice la ontología, la naturaleza de algo. ¿Qué es cada cosa? ¿Cuál es su ontos más profundo, su naturaleza? ¿Quién lo puso ahí? Alguien tuvo que crear eso. Alguien. Ese sí tiene todo. Nosotros que somos creados, ¿qué podemos hacer al respecto? Dar gracias y no más. Gracias por haberme creado. Es todo lo que podemos hacer, porque de resto, ¿qué podemos aportar? Absolutamente nada, no tenemos nada, como decía una santa, Santa Catalina de Siena, somos nada, pero con pecado encima. O sea, estamos graves. El ser humano, ¿qué puede hacer? No es sino que usted tenga un familiar enfermo, a ver, ¿usted qué puede hacer para devolverle la salud? Uno es totalmente impotente ante ciertas cosas. Entonces, ¿de dónde esa soberbia de que voy a ponerme en el lugar de Dios? Pues ahí se abre esa caja que decíamos, se meten todos los males, y a partir de ahí pues nos toca sobrevivir con eso. Ese es como el origen, así para
medio interpretarlo de cierta manera que nos sirva para lo que dice aquí el Santo Evangelio. Pues nos dice aquí una cosa bastante interesante, el capítulo 4. Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el demonio en sus 40 días de ayuno. 40 es un número muy especial en la Biblia que significa toda una vida. 40 días es la vida de un ser humano. 40 años es lo de un pueblo, una generación, se dice así. 40 años estuvo el pueblo de Israel allá dándole vueltas al desierto. ¿Cuántos años fueron efectivamente en un calendario? Pero para decir estuvo durante unas generaciones por allá, se pone 40 como para decir algo. Entonces, 40 días los de Jesús significa toda su vida como persona aquí en este mundo. Toda la vida estuvo tentado. Toda la vida, su vida fue un desierto. El desierto significa el lugar de la prueba, donde está uno en escasez. Es decir, esta vida, así como la tenemos nosotros, es una vida que está en desierto, en escasez, que apenas tenemos lo mínimo para sobrevivir, para lo que necesitamos. No tenemos más. Por más que usted tenga todo el dinero del mundo, no puede comprar todo el pan del mundo para comérselo al mismo tiempo. No puede. No puede. Lo que el cuerpito le pida y le pueda llevar, no puede más. Y además este mundo es muy aburrido, como dicen ahora especialmente los jóvenes, muy aburrido. La monotonía, la rutina y otras cosas, esa es la vida de aquí, este es el desierto. Por eso cuando Dios saca a su pueblo del faraón allá de Egipto, los manda al desierto, porque ese es el sitio donde tiene que estar el pueblo de Dios permanentemente, en el desierto. Y uno dice, ¿y por qué tiene que estar en el desierto? ¿Por qué no podemos ir a Egipto para comer esas ollas de carne y no sé qué? Y pues ellos nunca vieron ollas de carne porque eran esclavos, no podían comer eso, pero algo tenían por ahí, pero anhelaban tener ollas de carne. Pues no, es un desierto que apenas lo que uno puede escoger. Entonces a Jesús también como ser humano le tocó aquí, en el desierto, en lo aburrido, en la rutina diaria, en los problemas de todos los días. Bueno, y entonces dice aquí que el Espíritu lo empuja. Es decir, Jesucristo tiene que estar en un permanente estado de, digámoslo así, de oración, de vida mística, para poder entender ese desierto, esa vida monótona que tenemos. Si la entendemos desde aquí abajo, como decimos, recordemos que cuando hablamos de la palabra de Dios, y especialmente en Mateo, Mateo nos pone ese esquema, aquí abajo y arriba que es la montaña. Recordemos el sermón de la montaña. Entonces, en el sermón de la montaña, es decir, hay que subir al mundo de Dios para poder entender estas cosas. Jesús en medio de esta rutina, de esta vida aburrida o de este desierto, estaba permanentemente con el Espíritu para darle sentido a esto. ¿Por qué tenemos que pasar por aquí? ¿Por qué tanto mal? ¿Por qué tanta enfermedad? ¿Por qué tanta cosa? Si lo analizamos desde aquí abajo, Dios es una especie de persona mala que nos tiene aquí para hacernos sufrir, porque le encanta hacernos sufrir. Alguna cosa decimos, mejor dicho, Dios siempre sale perdiendo, aquí abajo. Pero si lo vemos desde arriba, si lo vemos desde allá, desde el mundo de Dios, ¿por qué tenemos que pasar por esta situación? ¿Por qué tenemos que estar en desierto? Y entonces, cuando uno empieza a subir esa montaña para entender por qué esta vida es así, pues resulta que allá también pues llegan los demonios, o mejor dicho, ahí están. Recordemos unas escenas del Evangelio donde Jesús los sábados, el día sagrado para los judíos, iba a las sinagogas a predicar. Y entonces cuando Jesús predicaba, dice allá, los demonios se empezaban a alterar, a revolcar. Y estaban en la sinagoga, en un sitio sagrado, en un sitio de Dios. Es decir, los demonios también vienen a la misa. Nuestros demonios están aquí.
Y cuando hay una palabra de Jesús que los molesta, se empiezan a revolcar, y por eso la gente en aquella época decían de Jesús: este sí habla con autoridad, es decir, ese sí nos revuelca a todos los demonios. Porque los rabinos de aquellas épocas, y nosotros los que estamos aquí en las nuestras, pues a veces no sabemos ni predicar bien. No sabemos tocar esos demonios que cada uno tenemos, sino que empezamos ahí a dorar la píldora y a hablar de cosas y quién sabe qué. Y entonces no conmovemos esos demonios que todos llevamos, que debería resultar así siempre. Jesús cada vez que predicaba, alborotaba, porque todos llevamos cosas que no están bien. Y entonces Jesús, incluso en esos momentos muy sagrados, allá también está el demonio, porque es humano y lleva esas cosas por dentro. Y el demonio le dice: si eres hijo de Dios. Toda tentación empieza así: con que usted es muy religioso, con que usted es rezandero, con que usted va a misa, entonces usted es hijo de Dios. Vamos a ver si es cierto. Usted que sigue a ese que es un envidioso, o sea, a Dios, si usted es hijo de ese, pues más o menos así es lo que trata de decir la palabra. Usted debería pasar una vida no tan monótona, debería tener buenas y grandes experiencias, debería vivir de otra manera. Mire tantos placeres que tiene este mundo. ¿Por qué no convierte las piedras en pan? Esa es la gran tentación primera que tenemos todos. Oiga, sí, ¿yo por qué tengo que vivir mal? Si yo tengo todas las facultades, como aquellos de la pirámide, de la torre aquella, si yo tengo toda la inteligencia y todas las facultades, puedo transformar piedras y convertirlas hasta en alimento y cosas de esas. Tecnología se llama eso. ¿De qué están hechos nuestros celulares, nuestros aparatos electrónicos? De unos cuarzos, de unos semiconductores. ¿Dónde salió eso? De las piedras. Todos los metales que tenemos. Pues yo tengo el conocimiento, la inteligencia para transformar eso, y entonces puedo producirlo hasta en alimento, y etcétera, etcétera. Yo puedo dominar este mundo por ese lado. Sí, y lo estamos haciendo. El gran problema es que esa mentalidad, esa frasecita del demonio, también quiere decir esto: usted solamente vale en este mundo en la medida en que pueda transformar las piedras en otra cosa. El día en que usted no pueda transformar, es decir, usted mientras tenga fuerzas incluso para trabajar, usted vale. Cuando se le vayan las fuerzas, se enferme, un accidente, incapacitado o alguna cosa, ¿usted qué vale? Es lo que le está diciendo aquí el demonio. Usted vale en la medida en que transforme las piedras en pan. Es una de las grandes tentaciones acá. Mientras uno tenga fuerzas para trabajar y aporte a la sociedad, uno vale como persona. De resto, ¿usted qué vale? El que no produce, un anciano que ya no produce nada, bueno, aplíquenle la inyección y ya. Y eso hasta los enfermos deberían pasar por ahí, que pidan la eutanasia y ojalá rápido, porque ya qué valen en este mundo. Eso es lo que está detrás de esa frase, queridos hermanos. Es decir, solamente vale lo de aquí abajo, y aquí abajo solamente valen los que son capaces de transformar estas cosas. Pero Jesús, como está bien sano allá en lo profundo de su ser y su corazón, pues, hermanito, es que no solo de pan vive el hombre, sino de aquel que puede coger la tierra y sacar un ser vivo. ¿Usted puede convertir una piedra en un ser vivo? Entonces el que más vale es él. Por ahí no le pudo ganar. Entonces se le va por el otro ladito. Usted que es una persona muy santa, muy buena, usted que dice que es hijo de Dios, usted que dice que su Padre, el del cielo, lo está acompañando, que lo está protegiendo y que le pone ángeles a su servicio, como dice allá el Salmo 91, que los vendrán a ponerle, a cogerle los pies para que ni siquiera esos pies tropiecen con las piedras. Si usted sigue a ese que hace que aquí en este mundo haya niños enfermos, que se mueran, que haya un terremoto y aplaste personas, ese, usted que confía en ese,
Entonces dígale que le dé una prueba de amor, que de verdad lo ama, que de verdad está a su lado. Pídale una prueba a ese que permite todas esas cosas malas. Porque Jesús también como ser humano tenía esa tentación. Oiga, yo estoy predicando y la gente en vez de hacer caso me está repudiando. Mire los fariseos, les estoy diciendo que no se vayan por este camino y ahora soy el enemigo. Les dice a los saduceos, no es por este camino y ahora soy el enemigo. Y ahora empiezan a atentar contra mi vida y todos contra mí. Esas son las tentaciones que tenía Jesús. Mire lo que está pensando el rey, no sé qué. Toda la gente no está entendiendo el mensaje. Él predicaba y hacía milagros y al final repartía pan, dice allá. Y la gente, ¿qué dijo? Este es el que viene a solucionar el problema de los 3 golpes. Hagámoslo rey y vamos a tener comida y no vamos a tener enfermos de aquí en adelante. Hagámoslo rey. Nosotros vamos a participar de esa escena, un tanto ridícula, el domingo de Ramos, nombrar a Jesús como rey para que venga y nos solucione todos los problemas. Dígale a Dios que si de verdad lo ama y ese es su Padre, que le solucione todos los problemas a punta de milagros. ¿Por qué tiene que hacerlo pasar aquí por dificultades? No, si Él es un Padre amoroso, tiene que darle pruebas de su amor. Y resulta que nosotros tenemos un Dios que no da pruebas. Por eso Jesús, sabiendo que pasará todo eso, todas esas dificultades, pero si el Padre lo permite es por algo y Él sabe más que yo, entonces no tentarás al Señor tu Dios. Si tienes a alguien enfermo y que por qué Dios no lo sana, alguien vino en estos días, es que quiero que Dios lo sane y vengo a rogarle para que lo sane, pues le dije estas mismas palabras, no tentarás al Señor tu Dios. Él sabrá por qué. Antes de la pandemia viene un jovencito, con una gorra de lana, cubriéndose más de la mitad del rostro. Y pues hablamos un ratico y me dijo, padre, quiero mostrarle esto, un tumor. ¿Por qué Dios permite estas cosas si tengo toda la vida por delante? Pues queridos hermanos, toca cantar la verdad a veces. Cuando Dios nos creó para ser igualitos a Él. Y aquí en este mundo, ¿cómo se es igual a Él? Pues haciendo como hizo Jesús. Usted tiene que ser alimento, Eucaristía, para los demás. ¿Y cómo se vuelve uno alimento aquí? Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. La única manera de demostrar eso aquí en este mundo material es perder la vida por los demás. A ver, ofrezca todos sus males, sus enfermedades, dolores y péguelos a la cruz de Cristo, como decía San Pablo. Allá son salvación, allá en su corazón son dudas y amargura. Convierta eso en salvación, pero ese es el precio a pagar si quiere ser igualito a Dios. Entonces, no tentarás al Señor tu Dios. Y el demonio se le puso agresivo. Pues todo esto es mío y te lo doy si te arrodillas y me adoras. Imagínese decirle eso al Dios mismo. Arrodíllate y adórame a mí, te voy a dar todo. Pero, ¿qué es todo si esto no lo hizo usted? Eso lo hizo mi Padre del cielo. Y lo que le está diciendo Satanás es, te voy a dar todo el poder de este mundo, pero tienes que arrodillarte y adorarme, para que tú puedas cumplir tu misión ante el mundo y llevar esa misión que le dijo ese padre por allá. Usted tiene que agarrar el poder y someter a todo el mundo, que todo el mundo te obedezca. Tienes que inclinarte ante mí porque eso significa, te voy a dar todas las instrucciones, te voy a enseñar cómo se somete a todo el mundo. Es la parte más peligrosa, queridos hermanos. ¿Cómo se somete a todo el mundo? Primero, como dijo Jesús, yo no vine a ser servido, sino a servir. Y lo que está enseñando es lo contrario. Vine para que aprendas cómo ser servido por los demás. Y por eso Jesús, con el corazón limpio y puro, le responde, no adorarás más que a tu único Dios, al que tú debes adorar, a Él solo te arrodillarás. ¿Por qué tenemos que escuchar a aquellos que hacen que el mundo sea cada vez más podrido? Conozco a algunos que se metieron en política
Ahora están perseguidos, con delitos encima, pobres, con una cantidad de problemas, porque se metieron a una cosa que está guiada por Satanás tal cual. Se arrodillaron ante Satanás para seguir sus instrucciones y tienen una vida ya, vida desgraciada, totalmente. Escribía Santo Tomás de Aquino hace 800 años más o menos, la política, y este es el tema de esta última tentación, la política es el arte de llevar a lo más alto el don de la caridad. La política es el arte de llevar a lo más alto la caridad, servir a los demás. Esa es la política, así debería estar funcionando en el mundo. ¿Cómo funciona? Si nos inclinamos ante Satanás, ya sabemos los resultados. ¿Qué tal si la política fuera inclinada ante Dios? ¿Cómo sería? Pues es lo que dice aquí, solo al Señor tu Dios adorarás. Por eso, queridos hermanos, aquí se nos presenta tanto el problema que tenemos todos, pero también la solución. Gracias a este que supo responder bien. Y estas son frases que están en Deuteronomio capítulo 6. El libro del Deuteronomio era un libro de oración, era un libro de mentalidad religiosa para los judíos en aquella época. Era como su carta magna, su mentalidad como hijos de Dios. Eso lo tenían bastante claro, pero lastimosamente tampoco lo pudieron cumplir a cabalidad. Pues Jesús es el único que sí la cumple. Y gracias a eso, ahora tenemos la oportunidad de volver otra vez a lo que Dios quería desde el principio con nosotros. Por uno solo entraron todos los males, pues por otro nos llegaron todas las gracias y aún más. Por eso, queridos hermanos, pidámosle a nuestro Señor Jesucristo que nos ayude a hacer una verdadera cuaresma, que son todos nuestros 40 días, toda nuestra vida. Bendito sea su santo nombre. Amén. Proclamemos ahora juntos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos al Señor nuestro Dios, que dispuso darnos su gracia por medio de Jesucristo, y digamos juntos: te rogamos, óyenos. Por la Iglesia, para que, fortalecida con el pan de la palabra de Dios, no caiga en la tentación de confiar en los poderes de este mundo y en los medios extraños a su misión, roguemos al Señor. Por las personas adultas que buscan el bautismo y por todos los creyentes que toman en serio la catequesis para que crezcan y maduren en la fe, roguemos al Señor. Por los pueblos menos favorecidos que son incapaces por carencia de medios de solucionar sus graves problemas, para que encuentren la ayuda fraterna de los países más desarrollados, roguemos al Señor. Por nosotros aquí reunidos, que hemos escuchado que no solo de pan vive el hombre, para que se nos despierte el hambre de la palabra de Dios, roguemos al Señor. En un momento de silencio presentemos al Señor nuestras intenciones particulares. Y digamos juntos: te rogamos, óyenos. Señor Dios nuestro, tu Hijo Jesucristo, el nuevo Adán, con su obediencia hasta la muerte de cruz, ha merecido para todos el don gratuito de la amnistía. Escucha ahora nuestras súplicas
perdona nuestras culpas y devuélvenos la alegría de tu salvación. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Quiero vivir una vez más el momento prodigioso en el que tú, Cristo amoroso, como alimento vendrás, dulce como el vino, mitigante como el pan, el mismo pan, el mismo vino, que en espigas y racimos poblaron la viña y el trigal. Tuyo es mi cuerpo y mi corazón, tuyas son mis fantasías, mis fracasos y alegrías, tuya es mi vida, Señor. Dulce como el vino, mitigante como el pan, el mismo pan, el mismo vino, que en espigas y racimos poblaron la viña y el trigal. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio con alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Te pedimos, Señor, que nos hagas dignos de estos dones que vamos a ofrecerte, ya que con ellos celebramos el inicio de este venerable misterio por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro. Porque Él mismo, al abstenerse durante 40 días de tomar alimento, consagró la práctica de nuestra penitencia cuaresmal y al rechazar las tentaciones del enemigo, nos enseñó a superar la seducción del pecado, para que después de celebrar con espíritu renovado el misterio pascual, pasemos finalmente a la Pascua eterna. Por eso, con los ángeles y los santos, te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo.
Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo y Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, porque Él nos mandó celebrar estos misterios. Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Monseñor Francisco Antonio Nieto Súa, al orden episcopal, a los presbíteros, a los diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Por eso digamos con fe y esperanza: Padre nuestro, que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Como hijos de Dios, intercambiemos un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo, y dichosos todos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Te alabo porque te amo, me has llamado, me has ungido con tu Espíritu, Señor, has salvado mi existir. Y ahora siento más que nunca una fuerza que unida a tu presencia le dice al corazón: ven y sígueme, ven y sígueme, ayúdame a sanar y a salvar el mundo, y ante tu cuerpo y tu sangre te digo que seguiré y donaré mi vida, como en la cruz la donaste por mí. En verdad no es mi vida, si no eres tú
que habitas allí. Te seguiré para alcanzar la vida ante tu santidad. Estaré. Me has dado de tu luz la gracia de nacer, el valor de ver la realidad, afrontarla con las fuerzas que me das. Sé que me amas, me conoces y amas lo que soy, que me comprendes y no ignoras mi dolor. Y ahora siento más que nunca una fuerza que unida a tu presencia le dice al corazón: ven y sígueme, ven y sígueme, ayúdame a sanar y a cambiar el mundo, y ante tu cuerpo y tu sangre te digo que seguiré y donaré mi vida, como en la cruz la donaste por mí. Te seguiré, en verdad no es mi vida si no eres tú el que habitas allí. Te seguiré para alcanzar la vida ante tu santidad. Estaré. Te seguiré y donaré mi vida, como en la cruz la donaste por mí. Te seguiré, en verdad no es mi vida si no eres tú que habitas allí. Te seguiré para alcanzar la vida ante tu santidad. Estaré. Oremos.
Después de recibir el pan del cielo que alimenta la fe, consolida la esperanza y fortalece el amor, te rogamos, Dios nuestro, que nos hagas sentir hambre de Cristo, pan vivo y verdadero, y nos enseñes a vivir constantemente de toda palabra que sale de tu boca, por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Regáleme un momentico, por favor, para unos cortos avisos. En la primera semana de marzo comenzaremos las catequesis de primera comunión y confirmación. Todavía siguen abiertas las inscripciones. También para aquellos jóvenes y niños que quieran participar de la infancia misionera o de los monaguillos, también mayor información en el despacho parroquial. Exposición del Santísimo Sacramento. Los jueves tenemos la hora santa a partir de las 5 de la tarde y los domingos media horita antes de las misas de las 10 y de las 12. Los viernes de Cuaresma haremos el Santo Via Crucis aquí en el templo a partir de las 5 de la tarde. De pie y culminemos nuestra celebración. El Señor esté con vosotros. Incline la cabeza para esta bendición solemne. Dios Padre misericordioso os conceda a todos vosotros como al Hijo pródigo el gozo de volver a la casa paterna. Amén. Cristo, modelo de oración y de vida, os guía a la auténtica conversión del corazón a través del camino de la Cuaresma. Amén. El espíritu de sabiduría y fortaleza os sostenga en la lucha contra el maligno, para que podáis celebrar con Cristo la victoria pascual. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Podéis ir en paz. Feliz domingo y feliz semana para todos. María, ven, llévame de la mano a Jesús. Enséñame a amarle como le amaste tú. Tú fuiste dócil al Espíritu de Dios y así en tu vientre la palabra se encarnó. María, ven, llévame de la mano a Jesús, enséñame a amarle como le amaste tú.